Bienvenidos a la entrevista de France 24. En el marco del Foro Económico Mundial estamos con el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Campo. Ministro, muchas gracias por atendernos y le pregunto, ¿cómo ha sido la participación de Colombia en este foro? Bueno, ha sido bastante amplia. Ha estado el presidente de la República, estado 3 ministros y otros representantes del gobierno que trabajan en distintos temas. Entonces creo que ha sido realmente muy positiva y por lo que me consta a mí, mi participación creo que ha sido bastante amplia. Colombia acaba de estrenar una reforma tributaria. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son los pilares básicos de esa reforma y cómo piensan cambiar la economía? Bueno, esa reforma tiene varios elementos. Primero, una mayor progresividad, que básicamente es eliminar beneficios para personas naturales de altos ingresos y un impuesto al patrimonio que esperamos que sea permanente. Un segundo elemento fue temporalmente elevar los impuestos al petróleo y al carbón, que son dos sectores de exportación con altísimos precios internacionales, para que ellos contribuyan al corto plazo. Eso depende del precio internacional, de cuando los precios bajen, pues ese elemento de la tributación va a bajar. Tercero, es un cambio en impuestos a las empresas. Básicamente ciertos beneficios se eliminan, pero en particular yo diría las zonas francas cuando venden al mercado interno, porque digamos una empresa que en zona franca que vende en el mercado interno pagaba 20%, una empresa localizada fuera de zona franca pagaba 35%, entonces era una competencia injusta, digamos. Entonces ese elemento y algunos otros beneficios que se eliminaron. Hubo un cuarto elemento, fue el régimen simple de tributación, que es para las muy pequeñas empresas, que se mejoró significativamente para bajar los impuestos y para ver si logramos que muchas más empresas se incorporen al régimen tributario, se formalicen tributariamente, ¿no? Un quinto fue unos impuestos a bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados como se llama, y plásticos de solo uso y carbono, que son impuestos de carácter de salud pública y de medio ambiente. Y finalmente muchas normas para fortalecer la capacidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de limitar o evitar la evasión tributaria. ¿Cuáles son los más recientes cifras de inversión extranjera? Sí, el año pasado tuvimos más de 10.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y además flujos de portafolio, muchos de los cuales además se invierten en TES, en títulos de deuda pública, ¿no? Y creo que fue una situación, pues, continuando una tendencia que ha sido muy positiva a lo largo del tiempo. En el caso de la inversión extranjera directa, hoy todavía una proporción alta de petróleo y gas, digamos, pero también de otros sectores, y debo decir que lo que yo percibo es el altísimo interés de los extranjeros en invertir en Colombia, ¿no? En el caso del flujo de portafolio, incluso fuimos en contra de la tendencia de salida de capitales de economías emergentes y tuvimos una entrada de capitales pues que fue casi todos los meses muy positiva y que, digamos, debo decir, los inversionistas extranjeros, por ejemplo, compran una cuarta parte de nuestros títulos de deuda pública en moneda nacional. Ministro, ¿qué van a hacer para controlar esa inflación que sigue tan desenfrenada a pesar de la constante alza de tasas de interés? Bueno, el tema más grave de la inflación es la inflación de alimentos. Y allá hay, digamos, dos factores, uno de los cuales, ambos esperamos que se reviertan este año. El primer elemento es la inflación internacional, que incluso, pues, afecta directa o indirectamente la producción de alimentos. Por ejemplo, en la medida en que hay importación de maíz y soya para la alimentación de pollos y de cerdos, pues la carne de pollo, de cerdo y los huevos también aumentan de precio, ¿no? Entonces es un elemento que además se ve muy afectado por la tasa de cambio, que también tuvo una devaluación importante el año pasado. Y lo segundo, pues, fue el tema climatológico, las inundaciones que, digamos, generaron una reducción de
de la oferta agrícola. Yo creo que estos dos fenómenos que son muy importantes se van a revertir este año. De manera que hoy ya tenemos menor devaluación, de hecho una pequeña revaluación, los precios internacionales están bajando y esperamos que las condiciones climatológicas incluso cambien de signo. Ese es como un elemento. Hay otras políticas que hemos venido adoptando, por ejemplo, ajustar los precios no con el salario mínimo, sino con la inflación total, que es menor. Esa fue otra política que impulsamos. Hay también, en el caso del sector agrícola, un subsidio a los fertilizantes que se utilizan para la producción de sobre todo de alimentos y de café, que también fue muy afectado por condiciones climatológicas. Son algunas medidas puntuales que también se han tomado para ayudar. Yo estoy muy, bueno, perdón, quizás la última es la decisión de no aumentar los peajes para que los costos de transporte no aumenten este año. Claro, ministro, y también a nivel internacional se ha venido hablando en la OCDE de un impuesto a las multinacionales, un impuesto mínimo, ya la Unión Europea con esto. ¿Qué opina de este tema? Bueno, nosotros también introdujimos el impuesto mínimo del 15% en nuestra reforma tributaria, como parte de los compromisos además con la OCDE. Y además estamos impulsando una cooperación tributaria latinoamericana digamos que una parte implemente mucho mejor los acuerdos de la OCDE, pero incluso impulse nuevos acuerdos de la OCDE que beneficien más a los países en desarrollo. Por ejemplo, una cosa que realmente no quedó bien en el acuerdo de hace 2 años fue los impuestos a las multinacionales, que lo que busca es que las multinacionales paguen justamente lo que corresponde en los distintos países donde hacen ventas o donde hacen producción. Tal como quedó en la norma, eso solamente se incluyen multinacionales muy grandes, por una parte, pero por otra parte, digamos, el mecanismo de redistribución no es totalmente benéfico para los países en desarrollo. Entonces es un tema que todavía queda pendiente. Entonces nosotros vamos a impulsar un acuerdo latinoamericano en materia tributaria, digamos, que complemente esos acuerdos de la OCDE de hace 2 años. Gracias, ministro, por estar en France 24. No, encantado de estar con ustedes. A ustedes, gracias por su sintonía. Esta y otras entrevistas en france24.com.